Hola, muy buenas tardes a todos. El día de hoy estamos aquí desde el programa Cuida tu Salud Mental. El día de hoy nos acompaña el doctor José Antonio Zorrilla Dosal. Él es médico psiquiatra, psiquiatra infantil y de la adolescencia y actualmente labora en el Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro como jefe de la División de Servicios Paramédicos. Buenas tardes, doctor. Hola, buenas tardes, Rosario, mucho gusto. Y pues el día de hoy vamos a hablar de justamente cómo tenemos que hablar con los adolescentes sobre las drogas o, mejor dicho, sobre sustancias psicoactivas. Bueno, vamos a empezar. ¿Por qué crees, José Antonio, que es necesario hablar con nuestros adolescentes sobre el tema de sustancias psicoactivas? Bueno, el tema de sustancias psicoactivas es realmente importante, ya que en los últimos años también ha cobrado un alto nivel de prevalencia y ha aumentado bastante el inicio del consumo de sustancias psicoactivas. Hemos visto también que a lo largo de los últimos años cada vez es a más temprana edad inician con el consumo de alguna sustancia. No sabemos las sustancias de primera instancia o de la primera puerta, el alcohol, el tabaco, que son las sustancias legales, pero también hemos visto que a lo largo de los últimos años no solamente esas son las primeras sustancias, ¿no? Sino que muchas veces llegan a iniciar con el consumo de alcohol, posteriormente de estimulantes, metanfetaminas, entre muchos otros, que sabemos que los riesgos son graves tanto para la salud física como para la salud mental, ¿no? Con un solo consumo. Exacto, entonces estaríamos hablando de que nuestros adolescentes cada vez inician más temprano en el consumo de sustancias, que el que ellos empiecen a consumir sobre todo tabaco y alcohol nos pone en riesgo para que consuman alguna otra sustancia. Sí, es correcto. Contra más temprana edad se inicia el consumo de cualquier sustancia psicoactiva, ya llámese alcohol, tabaco, cannabis o entre otras, mayor el riesgo de que se pueda desarrollar en los siguientes años, pues un trastorno por consumo, una dependencia, y que también no sea solo un consumo de una sustancia, sino que sea de múltiples sustancias. Exacto, ¿no? Y que además nuestros adolescentes también cada vez perciben menos riesgos o ven menos riesgoso el tener consumo de alguna de las sustancias, ¿no? Así es. Entonces, ¿cómo crees que deberíamos de empezar a hablar, sobre todo hablando de que alcohol y tabaco, pues es lo que frecuentemente se consume por primera vez? ¿Cómo hablar de este tema sobre alcohol y tabaco con nuestros adolescentes? Sí, pues creo que es muy importante hablar desde los primeros años, de acuerdo también a la etapa de desarrollo de cada menor o adolescente, sobre los riesgos, ¿no? Y consecuencias que puede traer el consumo simplemente del alcohol o del tabaco, ¿no? No evitar el hablar de estos temas, porque el evitar hablar de estos temas, pues hace que haya mayor curiosidad en los adolescentes y que muchas veces, como sabemos, en esta etapa de la adolescencia, la parte del desarrollo social y los amigos y la aceptación de los grupos, ¿no? La presión social es muy, muy importante, y muchas veces al evitar hablar en casa sobre estos temas, pues con los amigos y eso se refugian y pues pueden ser más propensos a que por la presión puedan aceptar a consumir alguna sustancia y que se puedan enganchar más fácilmente. Y también es muy importante en las familias o en tutores o quien está a cargo de los menores de edad y adolescentes, no normalizar el consumo, ¿no? Porque también vemos que es uno de los principales factores de riesgo de desarrollar un trastorno, que es, por ejemplo, en fiestas familiares, eventos, ¿no? Prueba un poquito de esta copa o de esta cerveza. Mejor hazlo aquí en casa. Hazlo aquí enfrente de nosotros para que no te cuenten y sepas a qué sabe, ¿no? Y no suceda por fuera. Pero eso es estar normalizando también el consumo y que el riesgo, la percepción de riesgo sea mucho menor. Y también como papás, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros mismos como adultos decimos, ay, me fue mal en el trabajo, entonces me voy a tomar una copa, y entonces considerar que como adultos pues somos un modelo a seguir o somos un ejemplo para nuestros niños, niñas y adolescentes, ¿no? Entonces también es muy importante. Exacto, sí, en las mismas reuniones y eso muchas veces los padres o tutores exigen, ¿no? A los adolescentes, no, si sales a una fiesta no puedes consumir nada, pero muchas veces en las mismas fiestas familiares ven a los tutores o a los padres pues consumiendo, ¿no? De forma y después importante. conduciendo. Y conduciendo, exacto. Entonces hay que predicar siempre con el ejemplo. Así es.
Ahora, ¿crees que deberíamos hablar con los adolescentes de todas las drogas o solamente de algunas? Sí, de todas, ¿no? Definitivamente de todas es importante hablar, también de acuerdo a la edad, pero sí es Ujú, importante que se sepa, pues, sus nombres, ¿no? Tanto comunes o su ujú, nombre original de cada sustancia y los efectos que pueden producir, ¿no? claro, En tanto la salud física y mental a corto y a largo plazo. claro. Entonces, como papás tenemos que estar informados primero, ¿no? Saber que la prevención es nuestra arma principal, ¿no? Y por lo tanto brindar información a nuestros adolescentes, a nuestros niños y niñas, pues es vital justo para generar esta prevención y lograr una reducción del consumo o de estas estadísticas que nos mencionaba el doctor Zorrilla. Entonces, pues sí, como adultos tenemos un papel muy importante, ¿no? Ahora, ¿qué podemos hacer si nuestro hijo o nuestra hija nos comenta que ha consumido algo, que consumió o que piensa consumir? Sí, las primeras reacciones de los padres o a quien los adolescentes mencionan sobre algún consumo es muy importante, ¿no? Porque eso también va a marcar, pues, la relación y la confianza que se le pueda tener al adulto posteriormente Claro, para, pues, comentarle, no sé, si se vuelve a consumir o si está pasando por alguna situación complicada que el adolescente, como bien comentabas, pues muchas veces no adecuadamente se refugian en el consumo ujú, de alguna sustancia para aliviar algún dolor emocional, algún síntoma, ¿no? exacto. Entonces, pues primero escuchar Ujú, activamente a nuestros adolescentes, brindar siempre pues una orientación clara, segura, ¿no? Y ver, también identificar si hay algún otro riesgo o alguna situación emocional ujú, o alguna complicación que esté pasando que el adolescente esté pues como desahogando por esa parte con el consumo de alguna sustancia para poder en ese momento pues poder intervenir ya sea con un profesional, ya sea un psicólogo o un psiquiatra claro. para pues valorar el caso, ver si es un consumo único o un consumo experimental, que siempre es perjudicial en los Ujú, adolescentes, pero pero bueno, todos en algún momento en la adolescencia probamos el alcohol y eso, y no necesariamente claro. fue un estado de intoxicación o algo grave, ¿no? Pero sí como escuchar, generar confianza en ellos para poder orientarlos y pues Claro. seguir con los siguientes pasos, ¿no? Exacto, entonces como papás nos corresponde informar, pero también escuchar, ¿no? Ya mencionó ahorita el doctor Zorrilla, es muy importante escuchar a nuestros adolescentes, establecer canales de comunicación que sean efectivos. Es importante que si estamos hablando con nuestros adolescentes, apaguemos la tele, dejemos las redes sociales, no estemos viendo el teléfono, sino que sea algo específicamente, nos dediquemos a esa actividad, ¿no? Entonces, algo que se ha visto es que el tener confianza en nuestros padres, pues va a generar que yo tenga mucho menor riesgo de consumir alguna sustancia, Así ¿no? es, sí, y es parte de lo mismo, ¿no? Tanto con las sustancias, como bien dices, el uso de aparatos electrónicos, el teléfono, ¿no? Ujú, Muchas claro. veces se les exige, ¿no? No puedes utilizar cuando estás Ujú, comiendo, ¿no? exacto. Y los mismos padres o tutores están ahí pegados Claro, en el ya sea por teléfono, trabajo o lo que por lo que sea, sea, pero sí, justo, ¿no? El adulto de pronto es quien incumple con sus propias con sus reglas, propias ¿no? reglas. Entonces, si bien es importante poner reglas, establecer límites, pues también como adultos y dentro de la familia, pues todos tenemos que cumplirlos, Así es. ¿no? Ahora, si en la escuela le encontraran sustancias a alguna adolescente o algún adolescente, ¿qué le sugerirías a los docentes? Sí, pues primero igual, ¿no? Si se identifica un alumno con algún consumo, pues acercarse primero al alumno, ¿no? De forma tranquila, con una escucha activa y pues empezar pues a dialogar, ¿no? ¿Cuál fue el motivo? Y Ujú, investigar un poco sobre el consumo, cuándo inició, y si obviamente el profesor o el maestro identifica un riesgo, pues inmediatamente yo creo que sí avisar a los tutores claro. Ujú, para en ese caso pues ya pues brindar una canalización a un servicio especializado, ¿no? Y recibir claro. atención, ¿no? En el momento en que se identifica, acercarse, valorar factores o de riesgo en el Ujú. adolescente, pero también avisar siempre a los adultos, a los tutores. Y recuerden que dentro de la CONASAMA
contamos con los centros comunitarios de salud mental y adicciones, en donde pueden justo encontrar atención especializada en salud mental y donde los pueden orientar respecto a todos estos tipos de temas que tocamos aquí en Cuida tu Salud Mental. También los invitamos a consultar nuestras redes sociales y ver los materiales de difusión en relación a este tema de las sustancias psicoactivas. Preguntarte si hay papás que piensan que si no hablan de estos temas, ¿no? Pues no están invitando a sus hijos a consumir, ¿no? De pronto educamos con esta parte del prohibicionismo y creemos que eso nos va a ayudar a que ellos no consuman. ¿Qué nos puedes decir de este tema? Sí, pues totalmente lo contrario, ¿no? Es el evitar hablar del tema provoca mayor curiosidad en los adolescentes, ¿no? Y pues esto hace que pues más fácil puedan acceder a consumir y a poderse enganchar. Entonces es importante que se hable del tema tal cual, sin tapujos, sin estigmas, sin mensaje prohibicionista o moralista, ¿no? O criminalista de que todo, quien consume es adicto y es delincuente, ¿no? Esto se ha visto que no funciona en nada. No hay que estigmatizar, hay que escuchar, orientar, y pues ver qué es lo que está sucediendo, porque sabemos también que quien puede tener un consumo de sustancias o un trastorno por consumo de sustancias, la mayoría de las veces, cerca del 80%, tiene una psicopatología preexistente, ¿no? Entonces, llámese un trastorno del neurodesarrollo, un trastorno por déficit de atención y hiperactividad, o una depresión, ansiedad, o cualquier otro diagnóstico psiquiátrico. Entonces, muchas veces que no se ha identificado ni tratado. Entonces, es como la punta del iceberg, ¿no? El consumo de alguna sustancia. Entonces, no criminalizar, no estigmatizar, escuchar, orientar y pues ver de qué forma podemos ayudar a estos adolescentes para que no desarrollen algún otro trastorno o que se haya un trastorno por consumo, ¿no? A veces en las escuelas, cuando se sabe que alguno de los alumnos está consumiendo, incluso se ha visto que hay escuelas en donde ya se les impide acudir, ¿no? ¿Qué podrías decirles a los docentes o directivos respecto a esto? Pues igual es una estigmatización, ¿no? de los adolescentes, y esto en lugar de ayudarlos, pues al contrario, ¿no? Va a afectar más su autoestima, su confianza, va a evitar que se sigan desarrollando socialmente, ¿no? Académicamente, y pues no va a atacar el problema, sino por el contrario, ¿no? Va a hacer que ese adolescente pues se estigmatice y se aísle más, y que pues pueda hacer que aumente el riesgo de que continúe consumiendo y que se agreguen otros síntomas psiquiátricos, ¿no? Así es, ¿no? La escuela es un factor de protección importante, ¿no? Frente a enfermedades o trastornos de salud mental, también frente al consumo de sustancias, y entonces a veces es el único vínculo con el que cuentan estos adolescentes. Y si desde esta parte que decías de estigmatizarlos o interrumpir sus estudios, les quitamos ese factor de protección, pues justo no los colocamos en más riesgo. Así es. Y hay papás también que dicen, es que mi hijo probablemente le tiene más confianza a los amigos, entonces yo para qué voy a hablar de ese tema de sustancias con él. Sí, y sí es un hecho que la mayoría también en esta etapa en la adolescencia, pues los amigos son figuras muy importantes, ¿no? Y de confianza, que habrá cosas que si no les cuentas a tus papás y sí a tus amigos, pero eso no necesariamente quiere decir que a los papás no hay que acercarse, ¿no? Porque pues los papás son figuras de autoridad, quienes ponen límites, consecuencias, ¿no? En casa, y que también son muy importantes, ¿no? A lo mejor en esa etapa se pueden alejar un poco los adolescentes, pero el evitar y alejarse más, pues puede hacer que aumente mayor el riesgo de consumir y que tengan otro tipo de problemas. Exacto, ¿no? Entonces es bien importante que, aunque tenemos esta idea que de pronto es un tanto errónea de que el adolescente pues no quiere estar con los papás, ya los papás no le importan, en realidad el adolescente todavía requiere de esa contención por parte de los padres, requiere de confianza, de ser escuchado, ¿no? También de que pues se estimule esta comunicación, ¿no? Padre-hijo o madre-hijo. Y pues también algo que me gustaría que le comentaras al público es a partir de qué edad hablar con niños, niñas y adolescentes de sustancias psicoactivas. Sí, pues yo creo que desde en la primaria
es importante que no solo los padres, sino también los maestros Ujú. y todos quienes tienen contacto con menores de edad, porque no necesariamente tienen que ser profesionales de la salud, Claro, ¿no? Todos tenemos un papel muy importante en estos temas, ¿no? Entonces, quienes conviven con menores de edad, es importante que haya confianza, que se hablen de estos temas ujú, sin miedo, sin tapujos, sin ocultar cosas, porque esto va a hacer que más fácil los niños o niñas de adolescentes pues sepan las sustancias que existen, los riesgos que implica claro. un solo consumo, el Ujú. poder poner límites desde temprana edad, ¿no? También Exacto, que aprendan a decir a que no. decir no, exacto, que es Ujú. muy importante poner límites, no dejarse presionar por los compañeros o amigos. Y esto va a hacer que los niños pues crezcan de una mejor manera, con autoestima, con Ujú. confianza en ellos, ¿no? Y poder poner estos límites y aprender a decir que no, ¿no? Esto Exacto, va a ser un factor protector muy importante. Y también, como decíamos, maestros, padres y tíos o quien tenga contacto exacto. con los adolescentes, ¿no? Como no dejar de hablar de estos temas, así como de otros temas importantes en la salud mental, como el abuso sexual, por ejemplo, Exacto, ¿no? ¿no? Porque de pronto son temas tabús, tanto el sexo Ujú, como las sustancias, exacto, ¿no? De los cuales evitamos hablar y por el contrario, ¿no? Lo que estamos viendo es que prevenir es hablar de los temas, ¿no? Estamos haciendo prevención al informar a nuestros niños, niñas y adolescentes sobre sexualidad, sobre el consumo de sustancias psicoactivas y las repercusiones que puede haber, como nos mencionabas, desde el primer consumo. Doctor, ¿qué podrías comentarles a nuestros papás? ¿Qué tendrían que observar ellos en sus hijos e hijas si sospechan que están consumiendo alguna sustancia? sí. Pues principalmente, tanto, por ejemplo, en casa, los padres notar cambios en su comportamiento, Ujú. también pueden haber cambios en su estado emocional, ¿no? Que estén más irritables Exacto. o más desanimados, ansiosos, cambios en su apetito también. Va a depender Ujú. mucho del tipo de sustancia también que estén consumiendo, ¿no? Hay Claro. unas que pueden ser estimulantes, otras más depresoras, pero sí, como cambios en su comportamiento habitual, esos Ujú. son como foquitos de alarma, ¿no? También, pues, alteraciones en el sueño podemos Ujú. encontrar, ¿no? Que duerman poco, duerman de más, Exacto. bajen su rendimiento académico, ¿no? Sus Ujú. calificaciones también empiezan a bajar o empiezan a ver como reportes en las escuelas sobre ausentismo, que no acuden a sus clases o llegan tarde, cambios conductuales Exacto. importantes. Que a lo mejor no le quieran presentar a sus amigos a los papás, ¿no? Exacto, sí, como que, o que estén saliendo más, Ujú. o que no estén respetando los límites en casa, ¿no? Ellos son Exacto. muy diversos, ¿no? Va a depender mucho también de las características de cada adolescente, pero igual en la Ujú. escuela, por ejemplo, los maestros, algo en lo que se pueden fijar o notar, pues es esto mismo, ¿no? Que pues hay cambios, dejan de acudir a las clases, llegan tarde, bajan mucho su Claro. rendimiento, a lo Ujú. mejor adolescentes que son muy participativos o que Ujú. están acostumbrados a un nivel, pues empiezan a bajar y se quedan dormidos en la Clase, claro. clase o no Ujú. llegan, ¿no? Ujú. Y hay pérdida del interés, y cambios en su peso también se pueden notar, ¿no? Hay, Ujú. por ejemplo, los estimulantes como las metanfetaminas, Ujú. eh, la cocaína y otros, pues hay pérdida del peso cuando es un consumo constante o crónico, hay pérdida del Ok. peso, deterioro en su físico, ¿no? También, pues su piel se puede ver como distinta, los dientes, pueden haber muchos cambios físicos también. Exacto, y que todos estos cambios que nos estás mencionando justo es lo que los papás tienen que informarse para también ellos a su vez realizar esta prevención e informar a los adolescentes, ¿no? ¿Qué tendrían que saber los maestros, ¿no? Respecto a estos datos de alarma? Digo, ya nos mencionaste varios, ¿no? Por ejemplo, la inasistencia, los retardos, esta cuestión de la socialización, puede ser que cambien sus amistades, el rendimiento académico, algún otro dato de alarma que tengan que observar Ujú. los docentes o alguna estrategia. Sí, pues principalmente estos que mencionas, lo de cambios físicos, ¿no? De lo del peso, Ujú. lo del rendimiento, el ausentismo escolar. En la parte social también se pueden ver o aislados, ¿no? Que dejen de llevarse Ujú. con su grupo de amigos o que también se empiezan a llevar con otras amistades que a lo mejor pues Claro.
se puede sospechar que hay algún consumo, en ese caso, pues igual acercarse, ¿no? Es importante a los adolescentes y pues bueno, poder orientar y si se identifican o se sospecha algún dato de alarma, también pues es importante hacer comunicación o contacto con los padres o tutores. Claro. ¿Qué pasaría si este adolescente no me quiere a mí como maestro, pues contar, no quiere aceptar el consumo, dice que no necesita ayuda? ¿Qué tengo que hacer? Sí, en ese caso, por ejemplo, sí, hay muchas veces que a algunos maestros no se les tiene tanta confianza, ¿no? Por Claro. muchas razones. Pero generalmente pues se tienen 2, 3 maestros o siempre hay o un coordinador o un psicólogo también que trabaje en la escuela y pues cualquiera de ellos se puede acercar, ¿no? A quien a lo mejor Exacto. tenga mayor confianza o comunicación el adolescente, pues acercarse a ellos y pues en ese caso ya hacer como el enlace con los padres, ¿no? Exacto, entonces respetar que un adolescente me diga que no quiere hablar conmigo y que pues en ese momento no requiere de mi ayuda, ¿no? Y entonces tal vez yo como maestro puedo decirle, bueno, pero si las llegaras a necesitar, si requirieras algo, aquí estoy, ¿no? O sea, hacerle saber que como adultos vamos a seguir pendientes y que a lo mejor en este momento no nos necesita, pero pues seguimos ahí. Y sí, y pasa mucho, ¿no? Tanto con maestros, con los padres o hasta con los mismos profesionales de la salud. Cuando empezamos a conocer a un adolescente o nos acercamos o acude a consulta, pues es difícil que se abra en las primeras ocasiones, ¿no? Como que hay pues, cierto rechazo porque pues es un adulto, te está preguntando sobre cosas personales, ¿no? Que si, cómo te sientes, si estás consumiendo alguna sustancia y pues la primera reacción generalmente tiende a ser como poner una barrera. Entonces, eso no significa que ya ahí vamos a dejar ya como el seguimiento o darle continuidad a esto, sino hacerle saber, como bien dices, que a lo mejor en este momento no quiere hablar, es válido, pero que se está para cualquier momento que lo requiera, pues que se pueda acercar, ¿no? Y ya si sospechamos de algo más, pues ya como, pues sí, intervenir de otra forma. Con establecer la comunicación con los papás, con los cuidadores, ¿no? A su vez con personal directivo y ver de qué manera podemos hacer una canalización y una referencia oportuna. ¿No? Y claro, hace rato mencionabas un tema muy importante que es que a veces muchos adolescentes empiezan a consumir porque pues empiezan a tener un afrontamiento de emociones a través del consumo de sustancias, ¿no? Ahí, ¿qué podrían hacer los padres en una situación así? Sí, pues igual, la adolescencia es una etapa bien complicada, ¿no? Como bien sabemos todos los que ya pasamos por esa etapa, muchos cambios físicos, hormonales, sociales. Y pues muchas veces se desconoce todo lo que estás sintiendo, tus emociones, cómo afrontarlas, cómo identificarlas, ¿no? Y cómo poderlas canalizar. Entonces, también parte del trabajo importante de los padres es, pues, acompañar a los adolescentes en esto, ¿no? En cómo poder identificar estas emociones y poderlas afrontar y tener estrategias para canalizarlas de una forma saludable y segura, ¿no? Como actividades físicas, actividades culturales, académicas, y pues bueno, también poder acudir con un profesional, ¿no? Puede ser un psicólogo, un psiquiatra, pero poder encontrar estas estrategias, porque muchas veces también vemos, como decía, el riesgo de tener o antecedente una psicopatología y posteriormente un consumo de sustancias, pues es altísimo. Entonces, muchas veces existe previamente ya un cuadro depresivo, de ansiedad o un déficit de atención hiperactiva no diagnosticado ni tratado y pues al llegar a la adolescencia aumentan todos estos síntomas y al consumir una sustancia esos efectos placenteros inmediatos que pueden provocar algunas de ellas, pues hace que el adolescente se enganche, ¿no? Y diga, pues esto me está haciendo sentir distinto y bien. Me gusta cómo se siente. Y negativamente, pues es como su salida, como su tratamiento, ¿no? Exacto. ¿No? Entonces sí es muy importante es que como papás también empecemos con esta información y esta prevención desde que nuestros hijos son pues muy pequeños, ¿no? La prevención y el informar y acercarnos a nuestros hijos no es algo que tengamos que iniciar en la adolescencia, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Antes, mucho antes. Exacto, mucho antes. Sí, en los primeros años de vida es importante, claro, de acuerdo a cada edad hablar de temas, no vamos a hablar
con un preescolar o alguien de Claro, 4 años de fentanilo, de fentanilo ¿no? y de metanfetaminas, pero sí a partir de los 6, 7, empezar a hablar de pues el alcohol, el tabaco, ¿no? Los Exacto. riesgos a la salud que tan importantes que pueden ocasionar, y para que así no crezcan con este mito y este estigma y no se puede hablar del tema y nada más lo Claro. escucho con mis amigos, ¿no? ¿Y hay algún momento que tú sugirieras para hablar con nuestros adolescentes o con nuestros pequeños acerca de estos temas? Sí, pues yo creo que desde la primaria, desde a partir de los 6, 7 años, empezar a hablar de algunos temas importantes, así como de la sexualidad, ¿no? Ok, Es muy importante, ¿no? Como de temas importantes, así como de las partes íntimas, ¿no? exacto. Del cuerpo humano. Es importante hablarlo desde esta edad, ¿no? Y así, ¿Y algún momento, por ejemplo, tú sugerirías que fuera cuando estamos viendo alguna película y vemos una escena en donde el protagonista está fumando o está consumiendo bebidas alcohólicas? sí. ¿Algún momento? Sí, esos son buenos momentos, ¿no? Para generar esa confianza con ellos. No, por ejemplo, se ve una escena de que están fumando, consumiendo alguna sustancia y la apagan, y le ponen pausa Exacto. Eso o no lo le veas. tapan los Ajá, ojos o los exacto. oídos, ¿no? Al contrario, ¿no? Sino Exacto. se está en un momento, pues, agradable, en familia, en confianza, pues, aprovechar esos momentos para, pues, si que el adolescente o el menor pregunta qué está consumiendo, qué está haciendo, pues hablar del tema, ¿no? Sin tapujos. Exacto. Está A lo consumiendo mejor tal. incluso preguntarle, ¿tú qué sabes de estos temas, Exacto. no? O ¿por qué te dio curiosidad saber eso? ¿Tú qué has Ajá. escuchado? ¿Qué te han dicho? ¿Qué has escuchado? ¿Qué Exacto. sabes? Ajá, ¿qué te gustaría saber o qué te interesa preguntar sobre Así eso, es. ¿no? Y creo que si los niños ven que pueden hablar de cualquier tema con sus papás, justo en la adolescencia, va a ser una etapa mucho más sencilla, ¿no? Para padres, para los propios adolescentes, pero también vamos a tener adolescentes que tengan confianza en los papás, ¿no? Y se puedan acercar cuando lo necesiten, Exacto. ¿no? Sí, no esperar hasta la adolescencia o ya enterarnos de que están consumiendo para hablar Ajá, del tema, claro, ¿no? Sino por eso es exacto. importante desde, pues sí, desde la etapa escolar hablar de estos temas, ¿no? De sexualidad, consumo de sustancias, riesgos, para ir generando esa confianza y esa, pues mejorar esa relación con los Claro. niños. Dijiste una palabra muy importante, riesgos. ¿Qué riesgos hay en los adolescentes justo que empiezan a tener consumo de sustancias? Sí, pues son múltiples, como no solamente quien tiene una dependencia a una sustancia, sino solo un consumo, que vemos también mucho en los adolescentes, estas intoxicaciones importantes o atracones de Exacto. alcohol que son muy riesgosos y que pues sí pueden hasta incluso perder la vida en una Exacto. intoxicación, ¿no? Entonces, va a depender mucho del tipo de sustancia, la cantidad y frecuencia con la que se haya consumido, pero pues por ejemplo con el alcohol pues hace que la impulsividad aumente mucho, ¿no? Que haya pues un estado de inconsciencia, que se pongan en riesgo, ¿no? Muchas veces están en fiestas y consumen alcohol en cantidades excesivas que a lo mejor nunca han consumido, pues eso puede provocar que tengan conductas de riesgo, ¿no? Intentos suicidas, o que sufran de algún accidente, ¿no? O algún tipo de abuso de cualquier tipo, ¿no? Entonces, los riesgos se multiplican en todo sentido. Eso en cuanto al alcohol, el tabaco, pues sabemos que también tanto la nicotina como los cigarros estos electrónicos que también en los últimos años han aumentado incluso mucho más que la nicotina el consumo, y los riesgos sabemos que son mucho más graves a la salud, ¿no? Tanto cardiorrespiratorios, problemas pulmonares, mayor riesgo de enfermedades respiratorias. Y pues esto también muchos adolescentes no lo saben y minimizan los riesgos, ¿no? Y como pues lo venden luego muchas veces incluso los mismos compañeros en las escuelas, pues esto es un problema que ya está y que va a seguir seguramente en aumento. Entonces es importante que conozcamos del tema y que podamos orientar, no evitar hablarlo, ¿no? Exacto, entonces los riesgos sería desde perder la vida, ¿no? Tener accidentes automovilísticos, tener conductas de riesgo, ya sea sexuales, pero también de cualquier tipo, ¿no? El estar más vulnerable a ser víctima de cualquier tipo de abuso,
¿no? Y entonces, pues los riesgos son muy importantes y justo todo esto es lo que tenemos que informar a nuestros adolescentes y a nuestras adolescentes. Y otra cosa también importante que mencionaba, esto de la existencia de una psicopatología previa al consumo, pues también el estar consumiendo una o varias sustancias psicoactivas puede aumentar la sintomatología, ¿no? Puede ser que la sintomatología depresiva o los síntomas de ansiedad también que ya se tenían previamente, pues pueden aumentar, ¿no? Y pueden desarrollar crisis de ansiedad, crisis de pánico, ¿no? Y muchas veces complicaciones médicas, gastrointestinales, todo esto de estas conductas de riesgo, ¿no? Embarazos no planeados muchas veces. En la adolescencia. Y sí, pues problemas escolares, familiares, sociales, ¿no? En todo sentido. Y muchas veces también conductas disociales, ¿no? O criminales, ya cuando en consumo, pues muchas veces para quien tiene un consumo ya o una dependencia a alguna sustancia y no tiene a lo mejor la posibilidad de adquirirla o ya agotaron todas las vías para adquirir la sustancia, pues muchas veces pueden caer en conductas delictivas para pues conseguir dinero o la misma sustancia y continuar con el consumo. Exacto. ¿Qué sería esto que mencionaste del consumo en el que ya hay una dependencia? Sí, una dependencia ya es cuando tenemos un periodo por lo menos de 6 meses a un año de un consumo constante, continuo, en el cual ya se empiezan a perder como pues otras actividades primordiales para la vida, ¿no? Exacto. Como familiares, sociales, académicas. Se invierte mucho tiempo en el consumo y se empiezan a descuidar todas las demás áreas, ¿no? Y a pesar de que se sabe que ya hay un consumo perjudicial y que está afectando mi salud, se continúa con el consumo, ¿no? Y cada vez necesitas mayor cantidad de esta sustancia para sentir el mismo efecto del principio, ¿no? Que es lo que se llama tolerancia, ¿no? El buscar mayor cantidad de consumo de esta sustancia para sentir lo mismo que el principio, ¿no? Que la mayoría de las sustancias pueden provocar esta tolerancia, ¿no? Y la dependencia, que también pues son síntomas, pueden haber síntomas físicos, conductuales, cognitivos, que es esta como ansiedad, este craving. Estas ganas de consumir. Ganas de consumir cuando lo estás consumiendo, ¿no? Como es mucha ansiedad y desesperación y necesito consumir para volverme a sentir bien, ¿no? Entonces es este periodo y con criterios de tolerancia y de dependencia. ¿Qué puntos, así tú dirías, para hacer un resumen, ¿no? ¿Qué le podemos decir como, no sé, unos 3, 5 puntos importantes a los papás o docentes que nos están viendo para poder apoyar y justo hablar con nuestros adolescentes sobre sustancias psicoactivas? Sí, pues creo que es muy importante que conozcamos el tema de las sustancias psicoactivas, todos. Es un problema de salud grave a nivel mundial que ha ido en aumento y seguramente va a continuar en aumento. Entonces es algo que lo tenemos que saber todos, ¿no? No solamente profesionales de la salud, sino también padres, como mencionamos, maestros, todos los que tenemos contacto con los menores de edad, que sepamos a lo mejor las cosas básicas, ¿no? Sobre los riesgos, las consecuencias, los nombres, el tipo de sustancias que existen, para poder así brindarles una orientación oportuna a los adolescentes, escucharlos, generar confianza en ellos, no estigmatizar si hay algún consumo, aumentar también la percepción de riesgo de las sustancias, que es de los principales factores de riesgo que también hemos observado, y pues poner límites, ¿no? En casa poner límites, establecer normas claras y seguras, y también generar alternativas para otro tipo de actividades saludables que pueden ayudar también a sentirse bien sin necesidad de consumir alguna sustancia o tener alguna conducta de riesgo. Exacto. Muchas gracias, doctor Zorrilla. Pues por último les recordamos la línea de la vida 800-911-2000. Recuerden que está los 365 días del año, las 24 horas del día, y pues muchas gracias. Gracias. Me sentía sola. Ahora me siento acompañada. No quería hacer nada y ahora no dejo de meter goles. Creía que mi vida no tenía sentido. Ahora sé que hay mucho por hacer. Bloqueé a mi hermana de WhatsApp. Ahora celebramos juntas. Vivir con salud mental te permite disfrutar experiencias y a las personas que te rodean.
Comparte tus emociones. Acude a los servicios de atención. Cuida tu salud mental. Estamos para ayudarte. Por ti, por los demás, por la salud mental. Juntos por la paz. Con Asama. Gobierno de México.